Pero es un gusto, hermanos, para mí también estar aquí. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a enfocarnos en la familia en este día. Amén. Y mientras abre la Biblia, dice que había un matrimonio, una pareja que tenían ya más de 50 años de matrimonio. Entonces, cuando había reuniones familiares, había veces que el esposo, cuando se refería a su esposa, no le decía por su nombre, sino le decía cariño, amor, mi vida. Palabras así tan bonitas, ¿verdad? Y entonces en una ocasión se le acerca un sobrino y le dice: tío, pues ¿cuántos años llevan de casados? Dice: más de 50. ¿Y cómo le hace, tío? Dice: para mantener esa llama encendida. Después de 50 años, yo oigo que le dice a mi tía cariño, amiga, mi amor, mi vida. No le habla por su nombre. ¿Cómo le hace para mantener esa pasión después de tantos años? Dice: lo que pasa es que a veces se le olvida su nombre. Entonces, si se le olvida el nombre, acuérdese bueno, lo bueno es que le decía bonita, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1. Sí, claro, las van a estar en el campo seguro. Eso está más peligroso. Génesis capítulo 1, verso 27. Aquí, pastor, ¿cuánto es el límite de tiempo? ¿Que 20 minutos, 30? Los más modernos están en 20 minutos ahora. Yo no sé cómo están aquí ustedes. De ahora para arriba, bueno, son los más antiguos, ¿verdad? Yo cuando duro una hora allá en la iglesia ya me regaña, ya tengo ahí. ¿Sabe? Dice: mira cuánto tomaste ahora. Sí, se viene aquí, bueno. 20 minutos, 30 está. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tratar de ir al punto, ¿verdad? Para que después van a tomar, gracias, van a tomar a tener una convivencia. No queremos quitarles mucho tiempo. Génesis capítulo 1, verso 27. Y vamos a leer al verso 27 y 28 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, diga conmigo: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está ahí nada más. Quiero hablar en el tema, enfocado en todos, ¿verdad? Nos va a servir la palabra a todos lo que estamos escuchando, pero estamos más que nada enfocándonos en el matrimonio, y quiero hablar de un tema de mi matrimonio. Diga: mi matrimonio, mi bendición. Mi matrimonio, mi bendición. Y si su esposa, su esposo están juntos, cónyuges, tómenlo y vamos a orar para que Dios nos hable por su palabra. Si está su esposa con usted, su esposo, tóquenlo y ore y diga que esa persona es su bendición. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por este momento. Señor, pedimos que tu palabra nos hable, Señor, a nuestras vidas. Oh Dios mío, tu palabra es la que nos transforma. Tu palabra es la que nos bendice. Bendice a cada familia, Señor, en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos gritan amén? Aleluya. Damos un aplauso al Señor. Pueden tomar sus asientos. Alguien diga conmigo: mi matrimonio, mi bendición. Amén. Y una pregunta para introducir esto es la siguiente, hermanos. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios pronunció bendición sobre el ser humano? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios bendijo al ser humano? Amén. ¿Cuándo fue que Dios la primera vez? Ahora hay una regla para estudiar la Biblia, es la regla de la primera vez. Es decir, que cuando encontramos un acontecimiento o alguna palabra por primera vez en la Biblia, esa es la raíz de todo lo que se va a hablar en todo lo demás. Pero la primera vez que algo aparece en la Biblia, esa es la raíz, esa es la genética, ese es el comienzo. Entonces,
Cuando se encuentra una cosa por primera vez, tiene mucho valor, mucho significado. Amén. La primera vez que el ser humano fue bendecido fue precisamente en los versos que leíamos hoy. Amén. La primera vez, digo yo, la primera vez. La primera vez que Dios bendice al ser humano, hermanos, fue a manera de matrimonio. Es decir que cuando Dios creó a Adán, aunque era perfecto, aunque tenía todo humanamente hablando, pero Dios no le dio ninguna bendición, sino que hasta que le trajo a su amada, a Eva, y cuando ya estaban los dos, digan los dos, Él los bendijo. Si entendemos esto, es muy importante, que cuando Dios bendice al ser humano, no lo bendijo cuando él estaba solo, ni cuando ella estaba sola, sino fue el momento que ellos estaban juntos, cuando Dios los bendijo. Es decir, que la primera vez que Dios bendice al ser humano no es en un estado de cuando estaba solo, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero la raíz de la bendición, la raíz o la genética de la bendición fue en el estado matrimonial. Es decir, que esa es el fundamento. Esa es como Dios bendice. Cuando estaban ya los dos, Adán y Eva, Dios pronunció bendición sobre ellos. En el estado matrimonial, hermanos, fue como el ser humano fue bendecido por primera vez en la Biblia. Amén. Y eso no cambia. Quiere decir eso, que la raíz, el origen de nuestra bendición es más de lo que pensamos. Es en nuestro matrimonio, porque fue ahí. Y si no está casado, va a salir con ganas de casarse, estoy seguro. Pero miren, voy a decir, ahora está muy joven, no despierte el amor antes de tiempo, espérense. Pero estoy hablando a los que ya están pensando. Pero le digo, la primera vez sucede de esta manera. Dios bendice cuando ellos ya están los dos. Cuando ya están los dos, los bendice, los exalta y los autoriza y los promueve. Y la Biblia dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó a imagen de Dios. Es decir que antes de casarse, no tiene esta exaltación, no tiene esta autoridad, no tiene esta promoción, no es la imagen de Dios, sino hasta que están los dos. Es decir que después de ellos estar casados, Dios los promueve, los exalta, los autoriza, les da dominio sobre todas las cosas. Y ahí fue donde Dios dice, estos dos, el hombre y la mujer, juntos son la imagen de Dios. Poniéndolo en términos más sencillos, son la representación de Dios en este mundo. La pareja. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, y como esta es la raíz, esta es la esencia, esta es la genética, esto sigue siendo de la mismita manera. La bendición de cada uno de nosotros no va a llegar de otro lugar excepto de nuestro matrimonio. Eso es como Dios escogió bendecir, y todavía este sigue siendo el mismo patrón bíblico. Por eso es que el matrimonio sufre muchos ataques, por decirlo así. Por esa razón las familias son atacadas, porque esa es la esencia bíblica donde Dios bendijo por primera vez. Quiere decir, para los que están casados, que todavía su bendición se encuentra entre su matrimonio. Alguien diga amén a eso. Toda bendición que usted va a recibir en esta vida se encuentra en proporción con su relación matrimonial. Por esa razón, hermanos, el matrimonio es tan atacado, es tan maltratado, porque ahí es donde está la bendición de Dios. Amén. En otras palabras, el matrimonio sufre a veces si no es de machismo, es de feminismo. En el mundo estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque así es la naturaleza cuando Dios nos da el matrimonio, es por decirlo así, la genética de la bendición. Pero las personas no lo miran, el mundo no lo entiende así, nosotros sí lo entendemos así. Cuando el hombre y la mujer fueron bendecidos, fue en modo matrimonial, y todavía siguen siendo bendecidos de esa mismita manera. Dice la Biblia que después de que Dios los casa, los bendice. Es decir, les da una bendición
les da una promoción y los pone como imagen de Dios, como un símbolo, una representación de Dios aquí en la tierra. Hermanos, el varón y la hembra casados, es decir, matrimonio, representan a Dios en este mundo. Por eso es que los hijos vienen a través del matrimonio. Por eso la humanidad se bendice y crece a través del matrimonio. La primera vez sucede de esa manera. ¿Por qué razón? Porque nos está enseñando a nosotros. Dios no cambia y esto sigue siendo de la misma manera. Es nuestra bendición, viene a través de nuestro matrimonio. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios nos bendijo en Génesis. Dios nos sigue bendiciendo hoy. Dios les da su bendición en esa manera. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13, verso 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que el matrimonio esa es la esencia de nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces uno piensa, cuando se casa, dice, a veces por un tiempo la luna de miel, todos gracias. La luna de miel está todo muy bien y después empiezan los problemas. Pero déjeme decirle una cosa, que usted y yo, si queremos la bendición, se encuentra en nuestra relación matrimonial. Dios nos va a bendecir a través de nuestra pareja. Amén. Y es en proporción como tratamos los varones a esa dama que Dios nos va a bendecir. Y es en proporción como esa dama trata a su marido, como Dios lo va a bendecir. La bendición espiritual y emocional y material viene a través de nuestro matrimonio. La Biblia dice en Proverbios 18, verso 22, el que haya esposa, digan conmigo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que encuentra esposa encuentra un favor especial de parte de Dios. ¿Cuántos varones dicen amén? El que haya esposa, su esposa es el medio, el conducto de su bendición. ¿Alguien dice amén a eso? Yo sé que a veces parece que no, parece que es la que más lo regaña. Porque ¿quién va a regañar al varón si no la esposa, verdad? Pero no es que lo regañe, es que lo está acomodando, es normal. Le está haciendo un favor. Pero la bendición para el hombre viene a través de su esposa. Y la Biblia dice que las mujeres, en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos, porque el marido es la cabeza de la mujer. La bendición de usted, la protección viene a través de su esposo. Si entendemos esto, nuestro matrimonio va a tener un valor especial para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es a través de la unión matrimonial que Dios bendice, pero no es a través es a través del otro. El marido debe ver a su esposa como decir, por medio de ella Dios me ha bendecido. Y ella debe verlo, por medio de él Dios me guarda, me protege, me cuida. Él es la cabeza de mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? A veces pensamos que el éxito en la vida, en la familia, en la vida cristiana es por el esfuerzo de ambos. Pero déjeme decirle, cuando aprendemos o entendemos que el cónyuge es el cual Dios usa para bendecirnos, vamos a apreciar a nuestra pareja, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Salmo 127 la Biblia dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda, el Señor no edifica su hogar, es en vano. Y este salmo, el Salmo 127, el verso 1, siempre personalmente me llamó la atención porque comienza de una manera, por decirlo así, una gramaticalmente negativo. Dice, si Jehová no edificare la casa. Hace años estudiando este verso. ¿Por qué razón la Biblia usa un lenguaje negativo? Podría decir la Biblia, si Jehová edifica la casa, los que la edifican no es en vano, o algo así. Pero comienza, si Jehová no edificare la familia, el hogar. Amén. Si Él no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué razón empieza de esta manera? Le voy a decir por qué razón. Porque cuando la Biblia nos da una palabra así, si Dios no lo hace, eso nos está diciendo que alguien puede pensar que sí se puede.
Es decir, alguien puede pensar que puede tener un matrimonio, una familia bien edificada sin que Dios sea el centro. Alguien puede pensar, yo no necesito servir a Dios, yo puedo portarme bien, mi esposa bien y tener una familia bien. Dice, no, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro del matrimonio, si Dios no es el que edifica su familia, es en vano. Amén. Amén. Y eso es algo importantísimo entender, hermanos, que es nuestra conexión con Dios como familia que nos va a dar la bendición. Es nuestra conexión con Dios a manera de matrimonio, por lo cual podemos recibir la bendición del Señor. En el asunto espiritual, cuando el hombre se casa, cuando se casa hombre, el matrimonio, cuando ellos están juntos, cuando viven para Dios, la presencia de Dios en esa familia es mucho más fuerte. La presencia de Dios es más grande que en una persona que está solo. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué razón? Porque cuando el esposo y la esposa se juntan, viene a ser un vaso perfecto para que el Espíritu de Dios venga, para que la bendición de Dios venga, para que la unción de Dios venga. Por esa razón Dios usa a la pareja. Dicen amén. Y a veces nosotros pensamos como que le estamos haciendo un favor a nuestro cónyuge. Es que yo tengo que cuidarla y mantenerla porque pues mi esposa. Pero la bendición es para uno. Y a veces la esposa dice, este viejo nomás da problemas. Usted sabe ya que después de 30 años ya empieza a hacer otro. Ya les dicen diferente. Cuando están recién casados es otra cosa, pero alguien que tenga más de 30, 40 años de matrimonio ya sabe lo que es el matrimonio. Es más de 5 años. ¿Cómo tienen 5 años de matrimonio aquí? 5 años, apenas están empezando a probar lo bueno. ¿Cuántos tienen aquí 20 años de matrimonio? Ustedes ya están maduros en esto. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Hermanos, cuando Dios bendice es a través del matrimonio. Es la primera vez en la Biblia. Y esto no cambia. Sigue siendo de la mismita manera. Dios sigue bendiciendo, pero es a través de la unión matrimonial. Por esa razón nosotros, como creyentes en la palabra del Señor, conociendo la palabra de Dios, debemos cuidar la paz en la familia, la paz en el hogar, el respeto mutuo, la santidad, porque sin eso no hay nada en la casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y a veces es donde yo pienso que el pueblo de Dios a veces tenemos que trabajar, y es en entender el valor que tiene su cónyuge. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, usted lea todo ese capítulo, habla acerca pero habla que el marido debe amar a su mujer. Pero si la mujer no le pone lonche, pero si la mujer no limpia como usted quiere. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La medida de amor del esposo o la esposa no es como ella se comporta hasta cierto punto, sino como Cristo amó a la iglesia. Y ahí está toda la bendición, y ahí está toda la protección, y ahí se encuentra lo que estamos buscando. Es ahí en esa unión. A veces cuando la Biblia nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, uno piensa que el prójimo es el hermano de la iglesia. Y sí es su prójimo, pero ¿sabe quién es el prójimo? El próximo, el que duerme con usted, la que duerme, el que duerme, quieren ser casa. Su esposa, sus hijos son los próximos, los inmediatos. Y voy a leer el verso otra vez. Dice la Biblia, y los bendijo Dios. La primera vez. ¿Cómo, Señor, los bendijo? Cuando ya eran marido y mujer. Amén. Ahora entendamos esto muy importante, que nosotros los varones debemos ver a su esposa como su bendición. Habrá muchos machos aquí que no mencionan. ¿Cuántos varones dicen amén? Aleluya. Ahora voy con las damas, pero espere, vamos primero con los varones. El hombre va primero. Aquí. Mire, lo que sucede es esto, que el ser humano
juntos somos la imagen de Dios, somos el vaso de la bendición. Digan juntos. Amén. Y ese es lo más importante, pero el asunto es que somos diferentes. Cuando Dios creó, y si usted lee la Biblia, Génesis 2:7 y Génesis 2:22, dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, lo formó, al ser humano, lo formó del polvo de la tierra. Es decir, como que había polvo y lo formó. Pero Génesis 2:22 dice la Biblia, si lo transmiten sería bueno. Génesis 2:22, de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, digan hizo, no formó, hizo una mujer. En el idioma bíblico son dos palabras totalmente diferentes. Cuando Dios formó al hombre, que después le sacó a la esposa, pero cuando lo forma, hermanos, Él lo forma del polvo, poniéndolo en términos más, para entender palabras más sencillas, como que Dios hizo como el oficio de un alfarero y formó ese barro. Y ahora el barro no queda muy bonito que digamos, sino que hay que ponerlo a cocer y a procesar, ¿verdad? Se lo hizo más o menos, como dicen, para que aguante la entrega. O sea, normal. Así se entiende. Pero cuando tomó a la mujer, la palabra que usa la Biblia dice hizo. Esta palabra habla de un artista. Es decir, que cuando Dios hizo a la mujer o la formó, la hizo a ella, no la hizo la misma manera que al hombre. A ella no la hizo del polvo, la hizo de un hueso. Y el Señor no actuó como un alfarero, pero como un escultor. Aleluya. Está bueno. Por eso es que a veces el hombre y la mujer no entienden y discuten. El hombre dice, yo quiero ir a comer tacos al taco truck. Y dice, no, yo quiero ir al restaurante. Mira esta mujer lo que me quiere. No, es que ella fue desde creada, fue por un escultor, un artista. Ella fue creada con elegancia, con calidad. Y por naturaleza somos diferentes. Por eso las damas son diferentes. Les gustan los colores. A mí desde niñas, nuestras nietecitas, tenemos dos, les gustan los colorcitos. Mis nietos, los varones que andan en la tierra, ahí todos llenos de tierra. Somos diferentes. Y ese es el problema, que a veces digo, ¿por qué ella, uno como hombre llega a tirar los zapatos ahí y ella dice, ¿cómo? ¿No te limpias? ¡Gloria a Dios! Y uno dice, ¿qué pasa? Solo es poco de tierra. Pero para ella es como que el fin del mundo, por la naturaleza de ella. Y a veces cuando uno entiende esa diferencia, empieza a discutir y a romper la paz en el hogar. Pero su bendición, varón, es a través de su esposa. Dama, su protección es a través de su esposa. Pero fuimos hechos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Dios formó al hombre. Por eso los hombres dicen son feos, fuertes y formales, ¿no? Pero Dios esculturó a la mujer. La hizo de una manera donde ella puede contener vida y traer hijos al mundo. ¿Sabe que la mujer tiene un órgano en su cuerpo que nosotros los hombres no lo tenemos? ¿Cuántos saben eso? Levante la mano el que sabe eso. Las mujeres tienen un órgano, el útero, que los hombres no lo tienen. Eso no importa lo que el hombre se haga. No importa lo que se ponga, nunca puede ser mujer. Porque esto ni siquiera es algo físico, es algo espiritual. Las almas del ser humano son espirituales. O sea, en otras palabras, el ser humano es mujer desde su alma y el hombre es hombre desde su alma. Y la mujer tiene es como que fue hecha un poquito diferente. Y Dios le puso a ella algo que se llama el útero. Y le voy a decir algo, me estoy acordando en este momento. La palabra útero en el idioma bíblico del Antiguo Testamento, la palabra útero y la palabra misericordia son las mismas palabras, Rakhen o Rakhan, algo así. Esta palabra del Antiguo Testamento solo es un acento de diferencia, pero es las mismas letras. Es decir, que Dios, cuando hizo a la mujer adentro de ella, le puso
un órgano en su cuerpo que se llama misericordia. Y ese que nosotros lo conocemos como útero o vientre, pero en el idioma bíblico es la misma palabra de misericordia. Y en ese útero el ser humano es concebido, el ser humano es engendrado, el ser humano crece y existe en este órgano que se llama misericordia, que Dios puso adentro de las mujeres. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Esa palabra raham, misericordia, es la misericordia de Dios, pero también es el útero de las mujeres. Por eso las damas son diferentes, porque Dios los hizo diferentes. Ellas recuerden esto, varón, las esposas o las mujeres generalmente fueron esculturadas. Los varones fuimos formados. Fuimos tomados, nosotros nos hizo el Señor del polvo. A ellos las hizo de un hueso. ¿Ya? Aunque en esencia somos iguales, pero ya cuando vamos a los detalles ya no somos iguales. Por eso no hay mujer fea, no existe. Y los hombres todos somos feos, no hay hombre bonito. Por mucho que se quiera arreglar, ellos no están bien, ellos no están bien. Pero no hay bonitos. Porque el hombre es hombre. Y las mujeres todas son bonitas porque fueron hechas diferentes. Dios como que dijo, voy a hacer al hombre, soy un alfarero, y lo formó. Pero cuando vio a la mujer dice, no, esta tengo que hacerla diferente, voy a hacer un escultor para ella. Y es una escultura, es una belleza. Entonces esos dos juntos fueron juntos, digo mío, juntos, fueron el vaso de la bendición. Por eso su matrimonio, hermano, ahí usted debe cuidarlo, porque por medio de ahí viene toda la bendición, bendición espiritual. Un hombre que trata bien a su esposa es un hombre espiritual. Una mujer que respeta a su marido, una mujer espiritual con autoridad que puede orar y Dios la escucha. Si uno piensa que el prójimo, como dice el hermano, y a veces nuestra cultura, especialmente latina, caemos en el dicho que dice candite en la calle, ¿no? La oscuridad de la casa. Ya nos libró el Señor de eso. Ya somos nuevas criaturas. Ahora amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero así es la cultura. Somos bien buenas gentes, bien amables con todo el mundo. Pero ya llegando a la casa ya, macho men, se arrepienta, ¿verdad que sí? Y por eso hay problemas, porque uno como hombre quiere que la esposa sea como uno, no puede. Ella tira adentro misericordia, por eso es más compasiva con los niños. Le dice, no, es que tu mujer lo consientes, no, es que ella no puede evitarlo. Cuando el Señor comparó su amor de Dios con el pueblo, el profeta Isaías, me parece, le dijo, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Y si ella se olvidara, dice el Señor, yo no me olvidaré de ustedes. Pero el amor de Dios, el que sigue, es el amor de una madre. Por eso dice el profeta, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dice, pero por si se llega a olvidar, dije el Señor, yo no me olvido. Pero no dice el amor del papá, sino de la mamá, porque la mujer tiene misericordia integrada en ella. Entonces, entendiendo que somos diferentes, Dios nos hizo diferentes. Uno como hombre, hermanos, es, como dicen en inglés, es low maintenance. ¿Entienden eso, no? Low maintenance, o sea que no requiere nada para vivir. Puede vivir en cualquier lugar, en cualquier esquina y duerme tranquilo, no hay problema. La mujer es diferente. Pero es que tú, mujer, es que somos diferentes. Y si queremos que la esposa sea como el esposo, no funciona. Y si queremos que el esposo sea como ella, tampoco funciona. Entonces debemos entender que Dios nos formó desde Génesis diferentes, pero nos bendijo juntos. Por eso, hermanos, mi relación con Dios, varones, tu relación con Dios no se deja ver o no se demuestra cómo trata a la demás gente, sino cómo trata a su esposa. Aleluya.
Mucho silencio, ¿qué pasó? Aquí decimos amén o diga amén algo. Y lo mismo sucede con las damas. Las damas, de la manera como tratan a su esposo, esa es su relación con Dios. Nosotros aparentamos bien espirituales. Yo soy pastor ya por algunos 17 años y uno aprende, se da cuenta de nosotros aparentamos ser el más santo de la iglesia. Dios los bendiga a todos. Y los hermanos van a decir, usted es diácono, no, los hermanos, pues hermano. Pero la verdad es que mi relación con Dios no se demuestra tanto afuera, sino ella, esta muchacha, bueno, para mí es todavía mi novia. Ella sabe quién soy yo. Y yo siempre la trato a ella sabiendo que Dios me la dio. Entonces, no me importa cuán espiritual quiero ser en la iglesia, eso no me vale de nada. Si en la casa soy diferente. Y mi esposa sabe, y si alguien me regaña y le permito que me regañe, es ella. Y ella sí me acomoda, sí me enseña. Luego me dice, ¿por qué dijiste eso? Una vez dije algo fuerte. Y dice, ¿por qué dijiste algo así? Le dije, porque Dios me lo dio. Bueno, a los días salió todo que lo que había dicho era exacto. Fue para una sanidad, pero fue algo fuerte. Pero lo que quiero decir es de que si alguien puede conocernos a nosotros, a su esposa, entonces varones, debemos entender esto, que Dios nos hizo, digan, diferentes. Dios formó al hombre, pero la mujer la esculturó. Por eso hay mucho que hablar de esto. No se puede hablar en una sola enseñanza, pero por eso dice el apóstol Pedro, habla acerca de los deberes conyugales y hablando de eso dice a los hombres, a las mujeres que ellas ganan a su marido con su conducta, cómo lo tratan. No necesitan ni predicarle, sino ni siquiera su belleza externa, sino cómo le hablan. Esa es la manera como los ganan. La conducta, pero cuando habla con los hombres dice que hay que tratarlas como a vaso más frágil. Amén. Honrando a la mujer. ¿Qué quiere decir honrando? Alabándola. Porque si algo varón de su esposa no le va a tolerar, es una crítica, que es lo contrario a la honra. La honra es exaltar a una persona, es respetarla. Lo contrario es criticarla. Ya te dije, mira lo que... Olvídese, el hombre que critica a su mujer, Dios mío, no va a llegar y no viene haciendo. Y no se arrepiente. Lo que pasa es de que cuando un hombre critica a su mujer, despierta mucho conflicto en la casa. Y si la mujer no respeta al marido, otro conflicto y ya llegan a la iglesia y viene a la mano, y saludan. Como dicen, Dios le bendiga, hermano. O como dicen, hermano, paz de Cristo. Y todos decimos, paz de Cristo, pero ¿cuál paz en la casa? Solo Dios la sabe. Por eso, hermanos, todo comienza en nuestra casa. Todo comienza en nuestro matrimonio. Si alguien quiere tener una buena relación con Dios, dígame cómo se lleva con su cónyuge. Por eso en este día, si algo vamos a restaurar nuestra relación matrimonial sobre todas las cosas. Porque usted, hombre, o usted, dama, pueden ser muy espirituales y hablar en lenguas y profetizar, dice la Biblia, pero si no tiene amor, no tiene pleitos, es como un metal que suena, címbalo que retiñe, dice el Señor, haces mucho ruido y no tienes melodía. No debo entender que es diferente. Cuando yo salgo solo, es otra salida diferente. Cuando salgo con ella, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué deseas? Porque es otro mundo. Amén. Y a veces pensamos que somos iguales. No somos iguales. Somos fabricados diferentes. Cuando entendemos eso, entonces voy a decir, ok, Dios la hizo así, y yo la voy a amar, la voy a cuidar, y de acuerdo a esa relación que yo tengo con mi esposa, Dios me bendice. ¿Quiere ver un hombre de Dios? Mire cómo trata a su esposa. ¿Quiere ver una mujer santa de Dios? Mire cómo trata a su esposo. Es bien fácil que afuera del público todos nos portamos bien. A mí aquí todos estamos bien vestiditos, tranquilos. Está bien, no, eso debe ser, pero los verdaderos somos de adentro de la puerta de la casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios nos hizo diferentes. Somos diferentes.
No importa lo que uno, la ideología de ese tiempo totalmente maléfica, contraria. No importa lo que quieren hacer. El hombre es hombre desde su alma. Y la mujer es mujer. Fuimos hechos diferentes. Tenemos aún órganos diferentes. Y debemos entender que nos necesitamos unos a otros. Yo necesito a mi esposa. ¿Para qué la necesito? Para cuidarla, protegerla, para ser su cabeza, su protección. Amén. Y a través de ella viene mi bendición para mí. Lo mismo las damas, se necesitan a su marido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, como les dije, hay muchos temas sobre la familia. Sin embargo, estoy tocando ciertos puntos que creo que pueden ayudarnos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 5, usted puede leerlo después, pero usted lee el capítulo 5, todo de Números, habla de una que se llamaba la ley de los celos. Y esta ley era una ofrenda, era un rito grande que había que hacer cuando el esposo tenía celos de su esposa. Lo que quiero decir es esto, que Dios tenía, por decirlo así, totalmente no sé si un culto, un rito, una orden completa en la Biblia para el esposo que tenía celos. Y había un proceso que hacer, si el esposo desconfiaba de su esposa, tenía que traerlo al templo, tenía que hablar delante del sacerdote, tenía que darle unas aguas, y esas aguas tenían el polvo del nombre del Señor y de los libros de la Biblia. Y bueno, era un proceso largo. Y juraba el sacerdote en el templo que si esa mujer era inocente, iba a ser bendita, pero si era culpable, se iba a enfermar, iba a morir. Y bueno, era muy fuerte esa ley. Pero lo que quiero decir es esto, que Dios estaba tan interesado en que en los matrimonios hubiera paz y confianza, que hasta dijo, voy a hacer la ley de los celos. Algo que nosotros ya no lo miramos ni lo entendemos, pero Dios se mira esas cosas tan importantes. Lo que Dios quiere es que no haya desconfianza, que no haya pleitos, que no haya esos asuntos de inseguridad. Dios quiere que haya paz en el hogar. La paz en el hogar es la cosa más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, varones y damas, su bendición viene a través de su matrimonio. Somos hechos diferentes. Las damas no, por más que quieran tener a su esposo ahí en la casa, él fue hecho para andar afuera. Sí, porque las damas lo quieren ahí todos los días. ¿Y a dónde va? ¿Y a qué horas viene? ¿Y a qué horas regresa? Y el hombre se va y vengo a tal hora y tranquilo, pero la mujer está desesperada. ¿Y dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Porque el Señor le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Y tu deseo será para tu madre. Hay una necesidad de las damas emocional. Por eso la Biblia dice que el marido debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. No dice, mujeres amen a sus maridos. El hombre no necesita mucho, pero el hombre necesita respeto. La mujer necesita cariño, ella necesita que usted le haga piojito. De veras, las damas necesitan un beso en la frente, un abrazo. Son como, así Dios nos hizo. Por eso cuando el hombre es muy macho, pobre de la esposa. Como el dicho, no hay un chiste por ahí que dice que, les voy a contar otro chiste, ven aquí, ¿se vale? De paréntesis, dice que llegó una señora al cielo. Y bueno, ahí la recibe, no sé si Pedro ahí la recibió, y la recibe y le dice, señora, su nombre no está en el libro de la vida, eso no va para arriba, va para allá abajo. ¿Me va a mandar para allá abajo? No, yo ya estuve casada. Vamos a ponernos de pie. Algunos lo entendieron, no todos. Pero si el marido la trata bien, entonces va a estar bien en el cielo aquí. Yo les digo a los hermanos, a los que se van a casar, a los jóvenes en la iglesia, esto es lo que les digo cuando platicábamos acerca de hablar de sus matrimonios. Digo, el matrimonio, si lo haces como Dios manda, si el marido ama a su mujer de veras, la respeta, la honra, y si la esposa respeta a su marido, si hacen los dos lo que Dios manda, el matrimonio es un cielo en la tierra. Pero si no hacemos lo que Dios manda, el matrimonio es otra cosa en la tierra. Lo contrario al cielo. No quiero decir tan fuerte, pero los que me entienden.
Su matrimonio puede ser su Edén, su jardín de Edén aquí en esta vida. Pero si no entendemos esto, el matrimonio se vuelve lo contrario al jardín de Edén. Por eso la dama que llegó allá dijo, no, ya estuve casada, ¿para qué van a dar? Ya pagué mis dues, ya pagué mis culpas. Hermanos, y ese es el asunto, que la bendición, nuestra bendición, y luego eso pasa a los hijos, y los hijos a los nietos. El profeta Malaquías capítulo 2, verso 15 en adelante, se puede leerlo también. Dice el Señor, yo pude haber hecho, estoy parafraseando, ¿ok? No me voy a agarrarme a alguien y decir, dijo esto, que no está, no. La Biblia del Señor dice que hizo un matrimonio, pudiendo haber teniendo abundancia de espíritu. Estudiando esos versos, Malaquías 2:15 en adelante, estudiando esos versos de la Biblia, como que la Biblia nos da a entender con otras versiones bíblicas, amplificando los pasajes, dice, Dios hubiera podido hacer 2, 4, 6, 10 Adanes y 10 Evas de un solo, porque Él tiene el espíritu para hacerlo, pero escogió hacer uno. Dios es uno y dijo, uno nada más. Así igual que yo, dijo, será mi imagen, uno. Él hubiera podido hacer muchos, dice el profeta, el Señor tiene mucho espíritu, Él hubiera podido hacer, pero ¿por qué hizo uno? El profeta Malaquías pregunta, ¿por qué uno? Y la Biblia responde, porque buscaba una descendencia que le sirviera a Dios. En otras palabras, Dios está interesado en que los matrimonios tengan la bendición, porque ustedes van a dar hijos. Y Dios dice, yo quiero que sus hijos también me sirvan. Yo quiero que sus nietos también me sirvan. Yo quiero que sus descendientes sean gente que vive para Dios. Y Dios está interesado en eso. Dios dice, yo quiero, si hay celos, arréglenlos. Si hay no debe haber desconfianza ni sospechas en un matrimonio cristiano, pero si hay que arreglarlo. Pero lo que vale en el matrimonio, hermanos, es entender que su cónyuge es el conducto de su bendición. Eso quiere decir que si uno trata mal a la persona con la que vive, no va a ningún lado, ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni materialmente. Pero toda la bendición, la primera vez que Dios escogió bendecir al ser humano, fue a modo de matrimonio. Ahora, ojalá que con esto todos aquí, si tienen a su cónyuge, lo puedan tomarlo de la mano y darle gracias a Dios por esa persona que Dios le dio. Porque esa es la persona por la cual Dios escogió para dársela y para bendecir a través de él. Y cuando aprendemos a valorar eso, hay algo espiritual, algo diferente que no experimentamos cuando no entendemos estas cosas. Por eso el profeta dijo, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero cuando el pueblo conoce, no perece, vive, es bendecido, es prosperado, cuando entiende cosas que a veces no las escucha. Por eso una mujer es diferente a un hombre, y un hombre es diferente a una mujer. La mujer tiene misericordia, por eso no la maltrates, y es consentidora con los hijos. Así es, Dios la hizo así. Los hombres somos más duros, las mujeres son diferentes. Dios les puso adentro misericordia. Ahí toda alma, todo ser humano viene a existir por medio de esa misericordia. Nosotros decimos el útero, el vientre, pero Dios dice en el idioma bíblico es misericordia. Y de ahí está todo. Mi bendición depende de mi esposa, cómo la trato a ella, cómo soy, si soy. Por eso el profeta Malaquías, hablando de eso, dice, hablando a los hombres, quiero una descendencia que viva para Dios. Dice también, quiero que seas leal en tu espíritu con la mujer de tu juventud. Porque un hombre puede ser un picaflor en su mente. Tal vez se porta bien, pero anda mirando por todos lados. No digo que es el caso aquí, pero es lo normal, así es el hombre mundano. Y el profeta dijo, yo quiero no solo que seas hombre de una sola mujer y seas fiel, quiero que seas leal en tu espíritu. ¿Qué quiere decir? Fidelidad y lealtad son dos cosas diferentes. Fidelidad es el hombre de la mujer, ¿se entiende? Pero lealtad es que en tus sentimientos
seas fiel en tu pensamiento, donde nadie te conoce. Que los hombres no tengan ojos para otra mujer más para la que Dios les dio. Y eso habla más a los hombres que a las mujeres, como que el hombre cojea de zapata. Las mujeres son como que un poquito menos, ellas es otra cosa, pero el hombre como que sí, como que tiene un cuello elástico a veces. Y el profeta dice, yo quiero, y les voy a decir, yo es lo que he pensado, hermanos. Y les voy a decir así sinceramente, aquí al cabo nadie me conoce ni más. Pero yo he pensado que mi fidelidad a mi esposa y mi lealtad se va a transmitir a mis hijos. Y si algo yo tengo en mi oración y tengo cuidado y oramos, es por los matrimonios de mis hijos. Yo no quiero que ellos fracasen en su matrimonio nunca. Yo quiero que Dios guarde los matrimonios de mis hijos. Y los que ya tienen hijos casados me entienden lo que estoy diciendo. Porque vivimos en un mundo donde no hay escrúpulos, donde no hay principios, no les importa. Y yo le pido a Dios que guarde los matrimonios de mis hijos, que se guarden, que lleguen a viejos, que hasta que Dios venga o que se mueran, pero que estén juntos, sean fieles. Pero esto es lo que yo he entendido. Y tal vez es demasiado, no sé. Pero yo creo que mi fidelidad matrimonial o mi lealtad a mi esposa se va a transmitir a mis hijos. Yo siento eso. A nadie me lo es lo que yo siento. Y yo por eso mido las consecuencias. Por eso entiendo esto. Y yo quiero la bendición en ellos. Y el profeta así dice. ¿Qué es lo que ando buscando? Ando buscando una descendencia que me sirva. Quiero que tus hijos me sirvan. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Ser fiel, ser leal a la mujer que Dios me dio, a la mujer de mi juventud. Yo cuando lo conocí tenía, ¿qué puedo hacer? 16 cuando nos conocimos. 16 años. Era yo un niño, pero ya me había enamorado de ella. La vi y dije, ¿y esta muchacha tan bonita en el pueblo? ¿De dónde salió? Y aquí estamos. Bueno, después nos casamos ya 35. Bueno, ya desde que lo conozco 40 años, yo pienso. Como 40 años. Pero eso es lo que Dios me ha revelado o me ha puesto sentir, que en mi relación matrimonial lo voy a transmitir a mis hijos. Si yo no sé si aquí hay padres que tienen hijos que quieren que sus hijos o ya tengan hijos casados, eso es algo que le estoy dando solamente. Que usted lo mire de esa manera. Pero si usted dice, yo todavía mis hijos están chiquitos, bueno, mira a su cónyuge, mira a su esposa como su bendición. Amén. La bendición espiritual, como Dios lo va a usar, la unción, la revelación de la palabra, viene a través de cómo trata a su cónyuge. Esta es una realidad. Dios nos bendijo. ¿Cómo bendijo al ser humano? En matrimonio. Adán estaba perfecto, un buen hombre, me imagino, bien guapo, bien fuerte, bien elegante. Era Adán, Dios lo hizo, pero no lo bendijo él. Eva, la muchacha más bonita del mundo, me imagino, la primera dama del mundo, hecha por la mano de Dios, bien bonita, pero Dios no la bendijo sola. ¿Cuándo los bendijo? Cuando estaban juntos. Y eso sigue siendo, esa es la raíz de la humanidad. Eso sigue siendo real también hoy, en nuestros días. Eso no cambia, Dios no cambia. Y si esa es la raíz, eso sigue sirviendo hoy. Mi bendición viene a través de nuestro matrimonio. Si están aquí juntas las parejas, si estuvieron con usted, su esposo, su esposa, tómalo de la mano, tómala de la mano. Y denle gracias a Dios por esa pareja, esa esposa, esposo que Dios le dio. Y que Dios nos ayude a ver el matrimonio como nuestra bendición. Su bendición, hermano. Su bendición espiritual, emocional, material depende de su matrimonio. Por eso hay matrimonios cristianos que tienen muchos problemas emocionales. Hay matrimonios cristianos que tienen muchos problemas económicos. ¿Por qué razón? Porque hay algo que está estorbando, hay un estorbo. ¿Y sabe qué está estorbando? Peleas entre ellos. O es que esta señora le gusta comprarse ropa todos los fines de semana. Es mujer. Si pudiéramos ir a los closets de todas ustedes, hermanas, tienen, y ¿sabe qué va a decir? No tengo ropa que ponerme para la conferencia que viene el próximo mes. En marzo 13, no tiene conferencia. ¿Sabe qué va a decir? Necesito un vestido nuevo. Tiene como 50 ahí. Pero dice, ustedes ya están viejos. No tengo ropa. Ya viene la conferencia. No tengo ropa, ok, tengo que ir al mall porque tengo que comprar.
Y uno, si no entiende que ella es así, va a decir, ay, esta. Pero es que es diferente. Yo tengo el traje por 10 años, el mismo. No lo cambio, pero mi esposa, ya tienes que cambiar, dice. Yo uso la misma ropa, los zapatos por años. Y ella dice, ¿qué te pasa? Pero es que somos diferentes. Y yo no lo veo como algo malo, lo veo como una bendición, que ella me hace ver cosas que yo no veo. Si por mí fuera, yo tuviera mi ropa desde hace que me convertí, yo pienso. Pero es diferente. Yo no voy a poder enojarme con ella porque a ella le gustan las cosas. Es mujer. El hombre es hombre. El hombre es polvo, tierra, tosco. Es hombre. La mujer es fina, escultura, elegante. Le gustan las cosas bonitas. Nosotros en la casa, luego usted cuando va a una casa y por alguna razón no ve una dama, solo un hombre ahí divorciado, dejado, luego se ve todo, es muerta la casa. Todo feo, hay algo hasta espiritual que se siente vacío ahí. Porque de la puerta de la casa para adentro, la que llena la casa, Dios lo puso así, es la mujer. Si la mujer falta en su hogar por alguna razón, a veces mi esposa se va a algún evento de la iglesia, alguna cosa, un día o dos. Cuando mis hijos estaban creciendo, Dios mío, era la tortura, un día o dos que no estaba en la casa, porque estaba vacío todo. Nos pasábamos nosotros sentados ahí en el sofá, mirándonos unos a otros. Les iba a traer hamburguesa, les iba a traer cosas para que comieran pizza. Y el más chiquito, ya se casó, ya es un hombre, pero ya, ¿qué nos llega mamá? Mañana, hasta mañana. Porque la casa está vacía sin la presencia de la esposa. La esposa como que llena, hay algo, yo no sé ni qué, Dios lo sabe, pero cuando la mujer está en la casa, ese hogar está precioso. Pero cuando ella se va, está vacío. Porque el hombre fue hecho para trabajar, es de la tierra. Por eso la mujer sufre tanto cuando el marido, ¿y a qué horas llegas? ¿Y a qué horas vas a venir? ¿Dónde está? Porque así Dios nos hizo. Pero eso no es algo negativo, es algo precioso. Y hay que mirarlo de esa manera. Y su bendición viene a través de su esposa, a través de su esposa. Por eso uno no puede trate mal al cliente si quiere el trabajo. No debe tratar mal a nadie, pero si alguien va a tratar allá. Pero normalmente el esposo descarga su coraje con la que vive en la casa. Y eso es un pecado. Y eso es algo malo. Porque en el trabajo son bien nobles, bien amables. Llegan a la casa, llegan pateando. Están al contrario de como Dios quiere que estén. Porque yo puedo tratar mal a un cliente y ya nunca lo vuelvo a ver. Pero mi esposa no la puedo tratar mal porque es mi compañera. No solamente toda la vida, Dios me la dio. Y como que yo tengo esto, son ideas que se me vienen. Como que Dios me dijo, yo te voy a pedir cuentas, ¿cómo la tratas a ella? ¿Cómo vas a tratar a esa mujer que yo te di? ¿Cuántos reciben esto? Hay mucho que hablar de las parejas, podemos hablar de muchos temas, pero solamente ni siquiera seguí mi patrón que traía de la Biblia, mi mensaje, porque solo hablaba de algo muy poco, pero siento que hay necesidad de muchos temas. Y en una conferencia matrimonial no se puede dar en 45 minutos, una hora, mucho, pero estoy tratando de compartir un poco de todo para que nos demos cuenta de la bendición que es nuestro matrimonio. Amén. Den gracias por su esposa, varones. Su bendición, el que haya esposa haya bien y la bendición de Dios. Damas, den gracias a Dios por su marido. Es la cabeza suya, es su protección, su cobertura. Dios así lo diseñó. Y nuestra bendición viene a través de eso. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por cada matrimonio, por cada pareja en este lugar.